El equipo de Blue Lock no se dirigió la palabra por un buen tiempo. El lúgubre aire se impregnó en los sentidos de todos. Suplentes y titulares permitieron restregar su frustración a su modo. Algunos lo vieron como un inconveniente menor, otros estallaron en agresivo nerviosismo. Sin embargo, la claridad de la insatisfacción por el estado actual fue evidente. Maldita sea, Raichi maldijo, con sus manos extendidas en completa indignación. ¿Qué carajo están haciendo en el campo? Estamos perdiendo. ¿Acaso crees que es a propósito? Karasu recriminó. El otro también juega. Y no tienes nada que decir, ni siquiera estás en la cancha. Pero serás. Antes de poder escalar en alguna pelea, unos suaves aplausos apagaron el ambiente. Con un paso lento, el rebosante sonido de los zapatos golpeando el suelo con regio carácter, el encorvado Ego miró su frío camerino. Las gafas ocultaron la raíz de sus intenciones, su semblante una promesa de inconformidad. ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? Preguntó Ego de forma retórica. Tantos rostros lamentables, ¿acaso su ego es tan frágil que una derrota parcial los hará decaer? Hizo una pausa, la pregunta caló en el sistema de todos. Incluso Raichi, que hasta ahora se mantuvo en pequeños temblores de la rabia, se calmó y volvió a su asiento sin réplica alguna. En el fútbol, no importa si vas perdiendo por 2, 3 o 4 goles. Lo único que importa es quién tiene la victoria al final. Dejen de llorar y mejor presten atención. Si ese es el caso, ¿qué haremos para el segundo tiempo? Cuestionó Reo. Con un pequeño toque en su cuello, un masaje que se asoma como memoria muscular que un verdadero fastidio, Ego pensó un poco. Observó el tablero táctico por un tiempo, solo para descartarlo. Al parecer, no iba a mover pieza desde lo táctico. Advierto de una vez que el sistema cambiará de múltiples formas en el transcurso de la siguiente mitad, pero empezaremos con esto. Su mirada se concentró en uno de los titulares, que palideció al notar la atención de su entrenador sobre él. Yukimiya Kenyu, serás sustituido. Yo. Tu rendimiento ha sido el de menor categoría entre los 11 jugadores en el campo, argumentó Ego. Yukimiya se levantó de su asiento. Deseó gritar, replicar, hacer algo para demostrar que la decisión de su entrenador estuvo equivocada. Pero Ego, esas débiles palabras fue todo lo que Yukimiya pudo decir. La realidad es que Ego tuvo un punto. Su rendimiento fue más que lamentable, ni en la ofensiva ni en la defensiva fue determinante. Sí, tuvo intervenciones buenas, y algún que otro remate, pero en definitiva pudo mejorar mucho su proceso. Fue frustrante, porque se frustró consigo mismo. Asco el solo pensar que jugadores mucho peores que él aún seguían en el campo. Con el incendio erradicado incluso antes de que se formara una pequeña llama, Ego aclaró su garganta para continuar. Como decía, los jugadores contrarios no cuentan con los defensores más veloces. Por eso, tú entrarás al campo. Nadie más que el jugador más rápido de todo el proyecto, Ryoma Chihiri. El velocista abrió bastante los ojos de la impresión. Aunque estuvo recuperado del cansancio del partido anterior, no esperó que Ego confiara en él. Sin embargo, esa oportunidad no volvería a ser desaprovechada. Con un puño de victoria sobre su rodilla, y sus ojos ansiosos por el juego, Chihiri asintió con una sonrisa. Sí señor. Por ahora, eso sería todo. Con eso, Ego procedió a retirarse de nuevo al campo. No obstante, hubo alguien que estuvo lejos de estar conforme con este desarrollo. Ego, espera. Llamó Isagi, al punto de chocar sus manos sobre la mesa central del vestidor. Necesitamos algo más que eso. Digas lo que digas de nuestro Ego, aún sigues siendo nuestro entrenador. Ego miró de reojo a su delantero. Para muchos, esa mirada sería suficiente para hacer retroceder incluso a bestias. Isagi no cedió. ¿Quieres complicarte la cabeza? Ego se regresó, con algo en mente que pareció descartar. Ya tienes la idea de lo que sucederá en el segundo tiempo. Adáptate y saca a relucir todo lo que eres. Eso no es suficiente. Ego suspiró algo exasperado. Pareció recapacitar, pues volvió con su hábito del cuello y sus ojos se iluminaron con intención. Veo que sus cerebros de nuez no comprenden el concepto, dijo el entrenador, y aunque fue Isagi quien estaba hablando, todos se sintieron aludidos. Bien, encuentro beneficio en ser más claro. Esta será su siguiente pieza de evolución, la innovación. Isagi parpadeó un poco, mientras se retiró un poco para volver a sentarse y escuchar con atención. No solo él, incluso los jugadores más reacios y escépticos del hombre no tuvieron más remedio que escucharlo. ¿La innovación?, preguntó Yori. ¡Excelente!, celebró Bachira, mientras secó su cabeza con una toalla ya húmeda. Crear es lo mío.
C. Crear, Tokimitsu comentó con algo de miedo. N. No estoy muy seguro de que pueda crear algo de la nada. ¿Y quién es tan idiota para crear algo del aire? Ego recriminó, a la vez que usó un control en su pulsera para activar la interfaz holográfica del monitor y ejemplificar mejor su lección. Déjenme preguntarles, ¿qué es la innovación? ¿Dar rienda suelta a su imaginación? ¿Dar vida a algo que nunca ha sido visto antes? Pues les digo de una vez que son estupideces de mediocres. Con cada ejemplo dado, figuras que ejemplificaron su explicación aparecieron. Un muñeco que pareció crear una máquina del tiempo surgió, otra que pareció mostrar un dragón creado en un laboratorio. Lo diré claramente, ninguna idea que hayan tenido en su vida ha sido fruto de su propia imaginación, afirmó Ego, con la imagen de un niño preguntándole a sus padres el nombre de una piedra. Todo lo que han pensado, actuado e imaginado proviene de una fuente subconsciente, imágenes que creamos extrañas relaciones y consideramos imaginación. Las pantallas destellaron, la imagen de un gran aeroplano iluminó el vestuario por completo, uno que voló sobre la cabeza de los impresionables jugadores. Quiero que se hagan esta pregunta, ¿por qué el hombre vuela? La pregunta, aunque predecible, no pasó desapercibida por el equipo. Supongo que te refieres a los aviones, Nico rectificó, y a pesar de tener los ojos cubiertos, su atención se mantuvo fija en el avión holográfico. Se supone que los hermanos Wright realizaron el primer prototipo hace más de un siglo. Sí, pero déjenme preguntar, ¿acaso lo que hicieron fue original? Cuestionó Ego. La ingeniería detrás de la maravilla del aeroplano no fue inventada por ellos. Hélices, motores, telas. Todo lo que usaron fue inventado con anterioridad, las teorías arcaicas de la época fueron su bastión. Pero Ego, eso de todas formas sigue siendo una invención, apuntó Isagi, quien encontró una clara falta de lógica en lo planteado por su entrenador. Antes de ellos, nadie había volado por medio de un aeroplano. Es correcto, confirmó Ego. Eso no lo detuvo de mostrar el proceso teórico detrás del avión, cómo el avión pasó por diferentes etapas para lograr un prototipo, todo a raíz de su conocimiento en mecánica por la construcción de bicicletas e ingeniería. Pero afirmar que surgió de ideas locas sin bases es incorrecto. Su propia teoría fue la que manifestó su creación, solo después de entender y comprender su mundo, todo en base a una sola idea, a un ego que les impulsó a lograr lo que fue considerado imposible. Volar. Ver el proceso en vivo despertó un nuevo raciocinio en Isagi. Los ojos quedaron impresos al comprender la extensión que el ego podría causar en la vida diaria. No hay idea que no haya sido pensada o llevada a cabo, pero solo los grandes creativos, las mentes con las metas claras pueden lograr el estado al que llamamos innovación, argumentó Ego. Incluso en el fútbol, jugadas, pases, formaciones e ideas se siguen descubriendo al día de hoy. La imagen del avión explotó, y una nueva extensión de múltiples imágenes surgieron. De diferentes épocas y contextos. Máquinas de vapor, papel, internet, leyes, básquetbol, todo en función a nuevas teorías que cambiaron la comprensión del mundo sobre sus pies. Su tarea, diamantes en bruto, es desarrollar su propia innovación, declaró Ego, su voz en una constante alza por cada proceso mostrado y llevado a cabo. Cada uno de ustedes ha vivido experiencias, estudiado teorías y sacado conclusiones que solo ustedes pueden entender. La manifestación de la excusa que llamamos personalidad es la clave para dar el siguiente paso en la élite. Las pantallas cambiaron. Ya no fueron avances científicos o prácticos. Fútbol, desde las tácticas del fútbol absoluto holandés, hasta los grandes regates de los mejores delanteros del mundo. Remates alocados, jugadas de ensueño. Atajadas milagrosas, un gol de penal de Antonín Panenka. La extensión de la llamada innovación se manifestó hasta un punto irreconocible. Recuerden. Más allá de lo futbolístico, más allá del ego, descúbranse a sí mismos. Olfateen, sientan, degusten, escuchen y vean, recuerden y vuelvan a repetir. Permitan conocer el ego que resguarda entre ustedes, y reinvéntense. Construyan algo nuevo a partir de lo que ya está establecido. Solo así podrán alcanzar la fórmula que los llevará a ser los mejores delanteros del mundo. Con este discurso final es que las pantallas se apagaron. Ego, quien permaneció con los brazos extendidos por dramatismo, respiró un poco mientras terminó de dar el impacto de su discurso. Nadie habló, sus mentes quedaron embelesadas en el concepto durante un tiempo. Ni siquiera Bachira dijo algo para bromear en el asunto. Incluso con su sonrisa traviesa, se tomó en serio el pensar en las palabras de su entrenador. Y si de pensar se refiere, Isagi quedó pasmado. Su cabeza se reconstruyó con un nuevo planteamiento. A decir verdad, no fue un proceso extraño, en lo absoluto.
Desde que descubrió sus habilidades, buscó adaptar su visión de juego a técnicas y habilidades de su entorno para adecuarlas a su modo. De hecho, el proceso de innovación por supuesto que no sería extraño para él, sino una consecuencia inconsciente de todo su proceso mental. Hasta ahora, el delantero trabajó en la noción dada por Naruaya, la adaptabilidad. Se adueñó del nombre, y no se puso a pensar por un instante en la implicación. La adaptabilidad no era otra cosa que la aplicación de la innovación. Sin embargo, sería arrogante afirmar que ya supo el truco de lo que se trató innovar. No, adaptar armas a uno mismo es un paso fundamental, pero atribuir elementos externos, de aprendizaje continuo, es la clave para la innovación. Aunque tuvo relación, los aviones y las bicicletas no debieron ser la primera asociación que muchos ingenieros de la época tuvieron para crear el avión. Ahora bien, ¿cómo puede llevar la innovación a su fútbol? O más bien, ¿cómo puede extenderse dicha innovación? Ya no se puede limitar a adaptar su estilo de juego, sino cambiar y evolucionar lo recreado para tomarlo como suyo. Esa fue la clave que le dejó Ego, la pista de las luces que le brindó Mizuhi. Una teoría que, si bien consideró buena, podría ser mejor. En todo ese encuentro, se enfrentó a genios impresionantes: Yuga, Tsubasa, Misaki, Wakashimazu. Artistas del balón, férreos guerreros, y talentosos jugadores que era difícil replicar sus jugadas. Sin embargo, el príncipe del campo fue diferente. Sus tácticas, sus movimientos, su elegancia, aunque impresionante, hubo una lógica detrás de su accionar que entró en la maravilla humana por su solvencia que solo por su mística. Claro, no tuvo nada que envidiar a sus otros compañeros, pero hubo algo diferente él que del resto. El estilo de juego de Mizuhi consiste en el uso cooperativo de su equipo, más el concepto de innovación. Estas herramientas requieren un profundo análisis propio, de su estilo de juego, de sus goles, de su ego. ¿Creen que eso fue suficiente?, cuestionó Ego, en busca de ser confrontado. Más que suficiente, sonrió Isagi, aún sin una conclusión clara, pero con una pieza fundamental en su rompecabezas. Así que nuestra innovación, Bachira tarareó después de pensarlo un poco. Suena divertido. Es un dolor de cabeza, Karasu negó con la cabeza, aunque también rió un poco por lo bajo. Aunque supongo que tiene su mérito. ¡Qué tontería!, Rin se quejó, con su ceño fruncido ocasionado por la disconformidad del partido y la charla. No es más que palabrería barata para acomodar a los débiles de mente. Vamos, Rin, si las teorías de Ego siempre son increíbles, replicó Shidou, que tuvo el atrevimiento de deslizarse hasta el banco de Rin. O tal vez esa llamada innovación no llega a las células muertas que pasan en tu cerebro. Cierra la boca, demonio de cuarta. Rin al menos se dignó en mirarlo, pese a que sus ojos resguardaran una furia contenida en busca de liberarse de sangre. El que está jugando en la cancha soy yo. Shidou ni se inmutó. Sonrió con burla y emoción, su lengua algo afuera para confrontar la intensa mirada de Rin. Eso ya lo veremos. Todos quedaron atónitos, en propias conclusiones sobre lo explicado por Ego. La identidad arraigada de lo que son y lo que han vivido fue un catalizador de nuevas ideas para todos. Por supuesto, no crearon nada desde cero, pero pudieron experimentar de una forma distinta. Las mentalidades colectivas, tímidas y aguerridas, enfocadas a este objetivo. No obstante, y en la ignorante mirada de un camaleón emocionado por la teoría de su entrenador, Nagi miró su propia mano, recostada en su espalda mientras su mente trató de esquivar la pregunta. Sin embargo, el ligero piqueteo de su corazón, álgido como molesto, lo interpuso para descansar. Su vista se enfocó en un punto en el techo, en el mismo que el avión pasó sobre él para proyectar una imagen mental que él ya olvidó. Mi innovación, dijo en un murmuro por lo bajo. Lo que me hace único, ¿qué será eso? La selección japonesa sub-17 no habló los primeros minutos. Jadeos exhaustos, aturdidos por el frenético primer tiempo que acabaron de vivir. El marcador es un fiel reflejo de lo que se vio. El mínimo error podría conllevar a la pérdida. Rayos, Blue Lock es duro, confesó Ishizaki, con un pañuelo en la nariz por la sangre acumulada. En serio debemos darle las gracias a Mizuhi por ese último gol. Nos dio vida, reconoció Souda. Todos se concentraron en el centro del camerino. Aunque no inconsciente, fue incómodo ver el cuerpo inerte de su amigo tendido en una cama improvisada. Al lado de Mizuhi, un médico monitoreó su proceso en revisión de alguna malformación. Su estetoscopio viajó por todo su pecho, en diversas pruebas diagnósticas. ¿Cómo está, doctor?, preguntó Tsubasa al ver al profesional retirarse el instrumento.
Su corazón late algo débil, debe ser llevado a remisión, declaró el médico con contundencia. La sola noticia petrificó la sala entera. Pero estará bien, ¿no? Puede responder y hablar con normalidad, dijo Matsuyama, sin poder contener sus propios nervios. La creencia popular es que al sufrir un infarto termina con un dolor insoportable en el pecho, pero hay diferentes tipos, explicó el médico. Uno puede actuar con completa normalidad y su corazón está en una lucha de fuerza para mantener su corazón activo. El señorito Mizuki presenta síntomas de preinfarto. Sus coronarias se encuentran algo obstruidas, requiere de cateterismo cardíaco. ¿Te estará bien?, preguntó Sawada. No puedo decir con certeza su futuro en el juego, pero les aseguro que la vida de este joven no está en riesgo, aseguró el doctor mientras recogía a su equipo. Aunque, por lo que me fue comentado, dudo que se rinda tan fácilmente del deporte. Perdón, dijo Mizuki por lo bajo. Yo también fui deportista en mis días de juventud, no crean que no entiendo su vena competitiva, aclaró el doctor. Pero, como médico, debo de priorizar su salud e integridad. Llamaré a emergencia, partiremos de inmediato. No hubo réplica alguna. El doctor abandonó la sala mientras el equipo médico entró a las puertas del camerino e intervino de inmediato para trasladar al jugador. Es una pena que no puedas quedarte a ver el resto del encuentro, Yuga comentó. No hay problema, Mizuki respondió. Solo confío en que ustedes harán lo posible por aumentar esa ventaja. Mizuki fue trasladado por medio de una camilla. 4 paramédicos se aseguraron de la integridad del chico antes de levantarlo y trasladarlo fuera de las instalaciones. Esperen, detuvo Mizuki a los médicos, justo a las puertas de salir por la puerta. Tal vez no les importe, pero no puedo evitar decirlo. Lamento que haya complicado las cosas por mi egoísmo. Con esto, el príncipe del campo abandonó las instalaciones. La fugaz, pero decisiva aparición del ídolo de cristal marcó los corazones de todos los presentes. Mizuki. Murmullos y lamentos silenciosos azotaron al vestuario. Incluso en la victoria, la amargura no pudo ser eludida. Sin embargo, unas cuantas palmadas que retumbaron todo el pequeño cuarto aturdió a los jugadores presentes. Frente a ellos, su entrenador, sin el acompañamiento de Roberto, ganó la atención de todos. No hay tiempo de lamentos, declaró el estratega. Mizuki se encuentra estable, y él actuó en base a las consecuencias. Entrenador, eso es demasiado severo. Silencio, dictaminó Mikami, lo que descartó la molestia de Matsuyama. No se trata de ser severo o no. Lo que importa ahora es la segunda parte, ¿o acaso quieren que los esfuerzos de su compañero queden en el aire? ¡No! El equipo respondió al unísono. Con la motivación alzada, Mikami se dirigió a la pizarra. Dibujos de tácticas y direcciones que varios de ellos memorizaron se filtraron sobre el pizarrón metálico. El reajuste táctico los hizo captar las intenciones de su entrenador de inmediato. Esto es lo que ocurrirá, dijo Mikami tras terminar de organizar el tablero. Ishizaki, también irás a la banca. ¿Qué? Ishizaki, alarmado, saltó de su asiento. Entrenador, ¿puedo seguir jugando? Estoy justo antes de poder confrontarlo, la nariz del defensor volvió a sangrar. No solo eso, la cabeza del chico palpitó en una dolorosa migraña que obligó al chico a arrodillarse en el suelo. Ishizaki. Tsubasa exclamó, deslizándose sobre el suelo para intentar ayudar a su amigo. ¿Estás bien? Sí, solo es un poco de dolor de cabeza. Incluso si estuvieras sano, igual serías sustituido, aclaró Mikami. No hiciste un mal partido, pero el perfil de jugadores que ingresarán requieren de que Souda y Matsuyama retrocedan en la defensa. Aunque el dolor fue pasajero, e Ishizaki volvió a recuperarse, no le gustó en lo absoluto la decisión de su entrenador. No obstante, tampoco iba a replicar. Si hubiera un plan que los llevaría a la gloria, sería de la mano de él. Replicar solo complicaría las cosas para su equipo. Por eso, refunfuñó desde sus adentros mientras volvió a sentarse, con una toalla sobre su cabeza. Tsubasa, que apoyó al más antiguo de sus amigos a mantenerse a flote en este golpe, pensó en las implicaciones de la doble sustitución. Volvió a ver la pizarra, y la idea de los seleccionados se hizo claro como el día. Espera, Tsubasa dubitó, antes de que el rayo de la epifanía golpeara. Eso significa. Masao. Kazuo. Prepárense, gritó Mikami, confirmando las sospechas del capitán. Los gemelos Tachibana ingresarán en el segundo tiempo. Con un doble aplauso, los gemelos celebraron su ingreso al partido. ¡Excelente! Jugaremos con una 3-5-2. Misaki y Sawada serán el equilibrio del medio campo,
Los gemelos jugarán en las bandas, explicó Mikami al grupo, aunque tuvo mayor énfasis en su líder en la cancha. Tsubasa, serás enganche. Los delanteros permanecen igual. Sí señor. Ya vieron la fuerza de esos chicos. No hay motivos para contenerse. Jueguen con todas sus capacidades, o este partido terminará en una goleada en nuestra contra. Demuéstrenle a esos chicos lo que puede hacer un campeón del mundo. ¿Sí? Todos gritaron al unísono. La formación no fue extraña para ellos, ya la habían trabajado con anterioridad. Tampoco restó mucho tiempo para la finalización del descanso. Por ende, los jugadores empezaron a regresar al campo. No obstante, alguien no se movió de su asiento, incluso ante la orden silenciosa de su entrenador. Tsubasa, espera. Wakabayashi. Tsubasa paró en seco. Los demás jugadores también se detuvieron. Le bastó una mirada del guardameta para entender que el tema a tratar no les competía. No pierdan el tiempo. Mikami llamó, y los demás jugadores, a diferentes ritmos, abandonaron el camerino, con solo el capitán y el arquero imbatible aún en el lugar. ¿Podemos hablar?, pidió Wakabayashi. Prometo que no me demoraré. Tsubasa accedió, parado al frente del aún sentado arquero. Wakabayashi reposó sus brazos sobre sus rodillas, su mente dispersa en parpadeos inconexos. Aunque nunca fue el alma de la fiesta, el regio carácter de su amigo dejó a Tsubasa preocupado. Casi pareció doloroso verlo, aunque surgió del presentimiento más que de la certeza. ¿Qué es lo que ocurre? Finalmente, el capitán preguntó. Déjame contarte una historia, comenzó Wakabayashi después de un suspiro pesado. En mi segundo año en el Hamburgo, logré afianzarme en la portería. Los disparos de los grandes delanteros de mi categoría no me supusieron un reto, y el delantero que podía hacerlos estaba en mi equipo. Fue a mediados de junio, después de un entrenamiento como cualquier otro que mi entrenador me llamó. Jugaría en el equipo sub-18 del Hamburgo. ¿Con 14 años? Eso es grandioso. Sí, creí que toqué el cielo, que era un paso más cerca de lograr mi debut profesional, aunque pareció asomar la sombra de una sonrisa, el rostro se agrió en un entrecejo pronunciado. Estaba muy mal. Los ojos del arquero cayeron hasta sus manos. Un puño apretado con fuerza, con la mirada tan fija que pareció observar a través del guante. En la noche, fuimos a las instalaciones del Bastard München, dijo Wakabayashi. El ambiente era frío, y no solo porque se aproximaba el invierno. Desde el primer momento, nuestros jugadores fueron presionados y asediados en un bombardeo masivo. La llamada maquinaria alemana fue infranqueable. Por fortuna, yo estaba en el arco. Tiro tras tiro, todos sus disparos fueron detenidos. Me crecí. Pensé que, si el mejor equipo de Alemania no podía conmigo, entonces no había razón para alargar mi debut. Ese primer tiempo, en realidad fue un espejismo. Sin darse cuenta de lo absorto que se encontró, Tsubasa exhibió un ligero escalofrío. Su garganta se secó de golpe y por un segundo deseó dejar de observar a su amigo. Entró un chico, un delantero. Parecía otro más del montón, no tocó el balón durante 10 minutos, sus compañeros lo ignoraban. Me resultó un desperdicio de cambio, un tipo que fue a sus anchas. Sin embargo, el puño de Wakabayashi se cerró. En la memoria atormentada de la pequeña nieve en su guante, arrastrado en el suelo tras ver el balón dentro de su portería, y un jugador que lo vio por encima como si no fuese un desafío. Nunca olvidaré esa sensación. Tsubasa, pude ver el balón, pude sentir el aire cortado, pude ver su trayectoria y su ángulo. Tenía todo para detenerlo, explicó frustrado, impotente, dolido. Pero fue rápido, demasiado rápido. Una estela. Con los dientes apretados, Wakabayashi forzó su cuerpo a no tensionarse, a dejar que el instinto se apoderara. Con una respiración profunda, el arquero se calmó. Tan absorto estaba de su historia que recordó que el objetivo final siempre fue el dar a entender a Tsubasa su punto. Por eso, levantó su cabeza para dirigirse a su capitán. Schneider no fue el único delantero en Alemania que me anotó goles de forma consistente. No, de hecho, él fue peor. Es el único jugador en toda mi vida que le he concedido 3 goles en un partido. Aunque la inquietud de su amigo lo preocupó, esa revelación dejó a Tsubasa boquiabierto. Sus ojos se dilataron de la impresión. Imposible. Gritó, su boca más rápida que su cerebro. Deseó que la revelación fuera falsa, pero Tsubasa sabía que Wakabayashi nunca hablaría de sus fracasos tan a la ligera. Tan grande fue su orgullo como sus habilidades en la portería.
Supo que el mundo era enorme, pero al ver a los mejores jugadores del mundo de su categoría, creyó que Wakabayashi no podría ser batido de esa forma. Por supuesto, perdimos, y por goleada. El Bastard Munchen nos aplastó. Ni siquiera un doblete de Schneider fue suficiente para maquillar el resultado. Fue una vergüenza total. El capitán de la selección no supo qué decir. Entendió por completo el revés sufrido por su compañero. Lamento escuchar eso, se limitó a decir, mejor el aceptar sus emociones que el negarlas. No te cuento esto por tu lástima, Wakabayashi descartó. Isagi y ese delantero tienen demasiadas similitudes. Ambos parecen en un principio inofensivos, pero en realidad son máquinas letales. Ven el campo como ningún otro, parecen que vuelan a un ritmo diferente, que sienten algo que nosotros no vemos. Mizuki debió de advertirte, pero ten mucho cuidado, porque ya he visto delanteros que no apuntan a mucho destrozar a los más grandes. Algo de sudor se empapó en la nuca de Tsubasa. No subestimó a su rival en lo más mínimo. Isagi demostró ser un gran adversario. Sin embargo, tanto Wakabayashi como Mizuki parecieron ver algo más que él no notó, algo que pasó por alto de Isagi que lo hizo tan de temer. Claro, las advertencias nacieron del tipo de jugador que era. No era fuerte como Barou, ni habilidoso como Rin, ni tiene la mejor gambeta como Bachira. Eso no eliminó su factor de peligro. El ego insaciable que quiso devorar todo y más, como un demonio que no quedará satisfecho hasta ver sus metas cumplidas, y luego volver a aplastarlas y capturar metas mayores. Tal vez ninguno de los tres pudo determinar exactamente cuál fue ese factor diferencial que dividió a Isagi de los demás, pero una cosa estaba clara. Él era la clave de todo. No te preocupes, ya hice una promesa. Yo mismo iré por Isagi. Más que eso, aclaró el arquero. No lo detengas, corta su evolución. Evita que observe, que analice tu juego. Mientras más sepa de ti, más fácil será que explote tus debilidades, y será el momento en el que el partido se acabe. Entiendo, dijo Tsubasa, con un fuerte asentimiento. Gracias por la advertencia, Wakabayashi. Con todo dicho, el capitán vio el reloj, lo que provocó que abriera un poco los ojos. El tiempo de descanso estaba por terminar, por lo que salió disparado de vuelta al campo. No obstante, decidió detenerse para tratar un último asunto. Por cierto, ese delantero. No me preocuparía mucho por él en el momento. Hace parte de la sub-20, por lo que es algo mayor que nosotros, aclaró el guardameta, aunque eso no satisfizo al mediocampista. De todas formas, que alguien pueda anotar goles con esa consistencia amerita mi atención. Con una risa algo forzada, Wakabayashi relajó sus hombros, al ver que Tsubasa le ganó ese punto. Supongo que tienes razón, aceptó Wakabayashi. Su nombre es Kaiser, Michael Kaiser. Tsubasa quedó quieto por unos instantes, su cabeza asintiendo para sí mismo. Rememoró el nombre en su mente hasta que la posible imagen mental de este adversario se grabó en su cerebro. Con el puño apretado, que lanzó al aire, como si esperara ser chocado, le dio fin a la conversación. El cuerpo del chico voló por el largo pasillo oscuro, mientras que el guardameta también volvió al banco de suplentes con algo más de tranquilidad, aunque esa proyección no correspondió a sus pensamientos. Incluso con todas las precauciones del mundo, estaba convencido de que Blue Lock no iba a ser un rival sencillo. Sus posibilidades de victoria no eran seguras, e Isagi Yoichi de todas formas desempeñará un rol prominente en el juego. Solo quedó esperar, dar lo mejor, y calentar unos guantes que esperan tocar el césped de la cancha. Lamento la tardanza con el video. Incluso con la reducción de tiempo, se me formó un bloqueo creativo en el desarrollo de las escenas y algunos trabajos y obligaciones consumieron casi todo mi tiempo. No es que haya pausado, pero al menos tengo algunos guiones más hechos que el entretiempo, así que intentaré que el contenido vuelva a tener algo de consistencia. Ya se la saben. Si les gustó el video, porfa, regálenme un like, suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan nuevos videos. Yo soy Radio Fix. Nos vemos, hasta la próxima.